Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos randos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, el pan ese que lleva usted bajo el brazo parece que tiene demasiada miga, ¿eh? No quiero yo decir nada, pero tengo esa sensación. Está bien. Muy buenas noches, muchas gracias. A veces estoy brillante, tengo que reconocerlo. Muchas gracias. Buenas noches, don César. Sí, está usted ahí espectacular. Pero ¿la I de qué es? ¿De Irán? ¿De Israel? Porque podría ser, ¿no? Israel, obviamente. Make Israel great again, sí. Aunque ahora dice Trump que puede ser también Make Iran o Irán great again, con ese cambio de No, es Israel, y aquí además mucha gente lo dice, y lo dice además muy irritada, ¿eh? Que ellos son del MAGA y no son del MIGA, o sea que... El movimiento MAGA ahora mismo lo único que está consiguiendo Trump es levantar a todos en armas contra él, de momento, y afortunadamente esperemos que sea así, simplemente armas dialécticas. Decíamos hace unos días que Trump era un cadáver político, yo lo sigo manteniendo. Yo creo que Trump ha perdido prácticamente todas las opciones políticas, nunca se sabe, pueden pasar muchas cosas, sí, pero yo creo que realmente lo que ha hecho es básicamente pues echarse a los suyos en su contra, o se los ha puesto en su contra. Estamos aquí además en otro lunes que encaramos con esa sensación de que ya llevamos casi media semana en marcha. Esta mañana estaba trabajando y digo, bueno, es que claro, con los fines de semana tan intensos que tenemos... Sí, cierto. Porque claro, Trump... No me hable del fin de semana, porque yo fue terminar las grabaciones del viernes, salir a la presentación de la Biblia de Estudio en el Museo de la Biblia de Washington y luego un sin parar. O sea, este ha sido un fin de semana que cuando anunciaron que a las 10 salía Donald Trump, yo ya no me podía mantener en pie y estuve aguantando como pude hasta las 10. Y menos mal que habló minuto y medio o 3 minutos, porque vamos, fue algo de... Menos mal, pues se queda 20 minutos y yo no sé si no me duermo antes de que acabe. Fue algo tremendo porque... Claro, aparece Donald Trump, estaba Vance a la izquierda con una corbata azul o negra, que era distinta a las corbatas rojas de los otros. Trump con un aspecto de envejecimiento terrible. O sea, la presidencia envejece a todo el mundo, pero a Donald Trump es que parece que le han cascado por lo menos 10 años encima. Luego había lo que parecía un Seat 600 con las dos puertas abiertas, pero no, era simplemente Marco Rubio, que tiene unas orejas que yo no me había percatado de cómo eran. Y luego ya, en plan totalmente, estás ahí, pero como si no estuvieras, el secretario de Defensa. Y fue patético. Que además fue patético. Es el que ha llevado la voz cantante de todo esto, como vamos a contar hoy aquí. Le ponía en un tuit una fotografía de ellos cuatro y lo titulaba simplemente culpables, y todavía había gente que preguntaba, ¿culpables de qué? Bueno, pues culpables de haber dado luz verde y de haber apretado y presionado los cuatro, porque Vance sigue intentando nadar y guardar la ropa. Y al final, pues esa green light de la que hablábamos la semana pasada para que el ejército de Estados Unidos pues atacara a Irán en una operación que, aunque es verdad que tiene bastante de propaganda, pero también supone de facto pues otro incumplimiento más del presidente norteamericano, ¿no?, respecto a sus promesas de campaña, y que sobre todo pues certifica que quien toma las decisiones en materia de política exterior en Washington es Netanyahu, es el lobby sionista, es la AIPAC, ese lobby que ha conseguido que incluso altos cargos que se oponían a este ataque, yo creo que el caso más destacado es el de la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard,
pues no solo hayan pasado por el aro de los señores de la guerra, sino que es que lo han hecho bajándose los pantalones hasta los tobillos. Es que lo de Tulsi Gabbard ha sido tan decepcionante. O sea, la gente está con una sensación como diciendo, pero si esta mujer parecía una mujer íntegra, parecía una mujer que le habían secuestrado a un familiar y que le estaban haciendo leer un papel. O sea, yo esa sensación tuve. Sí. ¿No? Como eso, pues no sé, pues como en las películas, ¿no? Secuestran a alguien y entonces a partir de ese momento te obligan a leer un papel porque ella lo que defendió o la idea que manifestó es que se habían manipulado y tergiversado sus declaraciones en las cuales ella decía que atacar Irán nos podría llevar a una guerra nuclear a la Tercera Guerra Mundial. Es que no es que fueran unas declaraciones, es que ella grabó un vídeo y lo publicó contando justo eso. Pero es que ahí no hay malinterpretación ninguna. No, ninguna. Y lo gordo, además, es que cuando ella la presentaron ante el Senado para corroborar su nombramiento, ella fue... Las pasó canutas, la acosaron, etcétera, pero estuvo muy firme, estuvo muy bien, y en el tema de Irán estuvo muy bien. Se defendió estupendamente con argumentos. Se defendió muy bien. Sí, hablando de lo que sabe, porque ya está en primera línea, no está hablando de oídas. Fue uno de los interrogatorios, porque fue un interrogatorio más duro junto con el de Kennedy, y una vez que pasó esa prueba, bueno, todos pensábamos que iba a mantener un cierto guión, especialmente cuando la semana pasada, insisto, graba ese vídeo y lo publica precisamente con todas las de la ley, porque en esa guerra interna que había con respecto al tema del ataque a Irán, ella quería dejar claro que no estaba en ese bando. Trump amenaza con despedirla y a los 2 días aparece diciendo que donde dije digo Diego, y que hay que atacar a Irán porque Irán tiene armas nucleares, cuando ella misma había dicho, como directora de Seguridad Nacional, que no las tenía. Ojo. Sí. Como directora de Seguridad. Algo sabrá la señora Tulsi Gabbard, algún informe tendrá. Sí, yo tengo la sensación de que son más importantes los informes que tienen sobre ella que, es que claro, esa es lo que ella pueda tener. Acaba usted de tocar aquí el gran punto, porque me han preguntado muchísima gente en estos últimos 3 o 4 días. Dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Están chantajeando al gobierno de Estados Unidos? Yo iría un poco más allá. En el caso de Tulsi Gabbard no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé porque es una persona que ha tenido un recorrido, pues ha salido del Partido Demócrata, ha tenido siempre principios, ha estado en primera línea desde el primer momento y no le han importado las siglas porque ella lo que defendía era una serie de ideas que ahora pues parece ser que se pasa por el arco del triunfo. Pero en el caso de Donald Trump ya ha sido presidente una vez. Donald Trump ya sabe lo que es el lobby israelí. Donald Trump ha puesto a los representantes del Israel First en la administración de Estados Unidos. Bueno, y un momento más. Hay una entrevista de Donald Trump al poco de proclamarse la victoria de Joe Biden. Una entrevista larga de 2 páginas que yo la leí. Era un medio de segunda, tercera categoría, pero se ve que es el único que quiso entrevistar a Donald Trump y Donald Trump entró al Trump. Bueno, en esa entrevista ponía de tal manera a los lobbies judíos, ya no solo los sionistas, los judíos en general, que yo dije, este tío no quiere volver a la Casa Blanca, ¿no? O sea, con las cosas que dice aquí, este no quiere volver a la Casa Blanca. Y luego cogió que Donald Trump sabe lo que hay. Tocó nombrar, claro, y cuando le tocó nombrar los puso a esos precisamente, los puestos de responsabilidad. Sí. Nosotros hicimos una serie en el Gran Reseteo para contenido premium, para los suscriptores premium del canal, donde fuimos analizando pues todos los nombramientos del presidente, sobre todo las principales figuras, y los fuimos agrupando en función de si eran pues, para política sanitaria y también con todo lo que tiene que ver con la biotecnología, también los tecnólogos y tecnócratas de Silicon Valley, hablamos mucho de Elon Musk, hablamos mucho de Peter Thiel, de Palantir, todo lo que dedicamos al ámbito de la seguridad nacional y sobre todo de la política de defensa y el Pentágono, decíamos, aquí claramente hay unos personajes entre los cuales destacaba Gabbard, que la ha puesto ahí obligatoriamente para que tenga esto relativamente controlados, para que haya pues, cierto contrapeso, porque todos estos mañana atacarían Irán si pudieran, y China también. El tema de China... si pudieran China claro, también. Si pudieran también. Pero no tienes nada más que oír al miserable belicista Lindsey Graham,
Este Sí, tío, vamos, atacaría a China y ya si le dejan las estrellas. O sea, pero incluso miembros de la propia administración, porque Graham al Sí. final, bueno, pues es ahí senador republicano y tal, tiene también su público, ¿eh? Tiene su público y tiene también algunos senadores que a lo mejor no son tan claros como él, pero le bailan el agua, porque además piensan que de esa manera, como él está en la Comisión de Presupuestos, luego van a poder pillar algo de dinero público, que esa es otra de las grandes cuestiones. Claro, todos estos halcones, si queremos llamarlos así, bueno, Trump se suponía que los iba a tener controlados y que de esa manera pues daba de comer al lobby sionista, no se enfrentaba directamente con Netanyahu, tejía relaciones con Arabia Saudí, porque Arabia Saudí e Israel, lo voy a decir una vez más, son aliados, que nadie se busque películas, Arabia Saudí e Israel son aliados, Pero por supuesto. y uno le hace el trabajo Y, sucio al otro y se y intercambian nadie cromos. dice que Arabia Saudí es islámica, ni que no respeta los derechos humanos, ni. O sea, vamos a ver. La promoción es del que, terrorismo internacional. Exactamente. Es que, y esto es terrible, pero es que muestra hasta qué punto hay mucha hipocresía y mucho cinismo. En términos comparativos, Arabia Saudí es mucho peor que Irán. Sobre todo O sea, en lo que respecta a la influencia que tienen nuestros propios países. bueno, y por ejemplo, vamos a ver, en Irán no existe libertad religiosa. O sea, que no se nos malinterprete, pero sí existen unas bolsas de tolerancia. Por ejemplo, Irán tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo. Eso hay gente que directamente piensa que es mentira y es una de las grandes verdades y no se sabe. Y en Irán, pues hay una limitadísima tolerancia hacia los cristianos. Hay centenares de iglesias cristianas en Irán. En Arabia Saudí no hay ni una. No puedes tener ni una Biblia, ni un rosario, ni un de nada. Ni en la nueva Siria de los amigos de Arabia Saudí, del terrorista de Al-Qaeda que han puesto. Por supuesto. Bien. Porque el terrorismo internacional es patrocinado por Arabia Saudí y por Qatar y es un terrorismo de corte sunita, no chiita. Si al final se trata de acabar con los chiitas. Y en ello están, y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo. Entonces, ahora todos los ojos, ¿dónde están puestos? En la reacción de China y de Rusia, por un lado, y luego la decisión que tome Irán respecto al estrecho de Hormuz, esa vía clave para el comercio mundial, especialmente en materia de hidrocarburos, y que nos están diciendo que podría ser bloqueado, al menos en parte, para evitar que esas teocracias del Golfo que apoyan a Israel y Estados Unidos en esta guerra, pues destacando el caso también de Qatar y de Arabia Saudí, pues tengan dificultades para poder llevar su petróleo y su gas a Europa, aunque Arabia Saudí tendría otras vías para poder sacar ese petróleo de ahí, y también a Estados Unidos. Vamos a ver, quiero ser muy claro al respecto porque en las guerras, ¿verdad? La verdad siempre es la primera de las víctimas. Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz. El Parlamento de Irán ha aprobado el cierre. Pero falta el visto bueno del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Y por una razón muy sencilla, porque tiene que hilar muy fino Irán en el estrecho de Hormuz para no perjudicar no solo a sus aliados, sino a los países que en el futuro pueden ser clave para que Irán pueda tener un régimen relativamente independiente de lo que decidan Israel o Estados Unidos. Me explico. En anteriores programas ya he estado planteando aquí que Irán necesita el estrecho para seguir exportando a China. Bien. He estado actualizando esta mañana algunos datos. El petróleo de Irán representa en estos momentos el 13% de todo el crudo que compra China. China depende de Irán relativamente, le compra un 13% de petróleo y a un precio bastante asequible, por debajo del precio de mercado, aunque no se sepa públicamente, pero es prácticamente evidente porque se aprovecha de las sanciones occidentales China y China le dice, oye, mira, yo te lo compro, me haces una rebajita. Entonces, ¿China puede adquirir este petróleo en otro sitio? Puede adquirir este petróleo en otro sitio, es un 13%. A ver, no es moco de pavo, pero tampoco es un 30 o un 40%. ¿Irán le puede vender petróleo a otro que no sea China? No. Esta es la diferencia. Es decir, Irán necesita a China como el comer. O sea, Irán sin una relación económica con China, Irán no puede sacar adelante su economía. Porque se le han cortado todas las demás vías que podría tener, con inversiones cruzadas incluso con Arabia Saudí. Cuando China en su momento sentó a los dos a la mesa, Irán podría estar recibiendo dinero a expuertas, porque es una economía que, insisto, en muchos elementos, bueno, pues puede desarrollarse en materia de infraestructuras. Es un país que, a pesar de ser una teocracia, Arabia Saudí también lo es, pues China consideraba, ¿no?, que podía ser objetivo inversora y la propia Arabia Saudí también lo había manifestado al respecto. Entonces, ahora mismo, Irán, que vive en una crisis permanente en las últimas décadas, sobre todo por las sanciones, necesita a China en el plano económico. China e Irán no tienen un acuerdo de defensa mutua. No lo tienen. Tienen acuerdos
Han pactado algunas entregas de armamento, pero fundamentalmente las relaciones económicas. Entonces, de todas las exportaciones de hidrocarburos que salen por el estrecho de Hormuz, el 76% van a Asia. Es decir, un bloqueo del estrecho de Hormuz a quien perjudica fundamentalmente es a Asia. La otra cuestión, una vez que se dice esto, es, bueno, pero pueden bloquearlo parcialmente. Solo los barcos que tengan bandera occidental. Ya hemos visto, en el caso de Rusia, que eso es muy fácil saltárselo. Es muy fácil saltárselo. Viene un barco con la bandera de Gabón, ¿y qué le vas a decir al de la bandera de Gabón? Luego, el estrecho de Hormuz, aunque en el mapa lo veamos chiquitito, es un estrecho que es amplio y es difícil establecer un bloqueo parcial. Sí, un bloqueo total, pones unas minas y ya está. Pero un bloqueo parcial es complicado. Es verdad que si se cierra el estrecho de Hormuz, se incrementa el precio del petróleo y esto podría beneficiar a Irán relativamente, porque Irán, fundamentalmente, insisto, vende petróleo a China y a un precio ya pactado. ¿A quién beneficiaría un cierre del estrecho de Hormuz? A las petroleras de Estados Unidos. Pero vamos, una barbaridad. Claro. Ahora, para el resto del mundo sería Claro. un desastre apocalíptico. Claro. Entonces, si se produce un cierre, Irán, digamos que se lía la manta a la cabeza y dicen, bueno, es nuestra manera de responder realmente, nuestra gran manera de decirle al mundo, estamos aquí, podemos generar un terremoto de tipo económico. A partir de ese momento, a China ya no le interesa una relación con Irán, por lo menos en los mismos términos en los que están ahora. Y si hay un ejemplo de lo que te puede pasar si pierdes apoyos internacionales, que se lo digan a Bashar al-Assad. Entonces, cuidado, porque a China le interesa Irán mientras pueda conseguir de Irán lo que necesita de Irán. Si no puede conseguirlo, a China no le interesa a Irán. Más allá de que sea un elemento central, que pueda detener un determinado tipo de política, un determinado nivel de hegemonía en Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Un bloqueo, aunque fuera parcial, o simplemente la amenaza de bloqueo podría disparar los precios del petróleo? La amenaza no está disparando los precios del petróleo. No, en estos momentos no se está disparando el precio del petróleo. Esta mañana había gente en la gasolinera allí echando como locos y le he preguntado a uno, digo, pero si el precio es el mismo que el del viernes. Si es que el precio del petróleo no ha subido notablemente. El gobierno no se ha dado cuenta, ¿eh? ¿No? Porque qué oportunidad para subir el precio de la gasolina y llevarse todavía más dinero. Claro. Entonces, esto beneficiaría a empresas petroleras de Estados Unidos, sobre todo a las de fracking, y también beneficiaría a Arabia Saudí. Y a Rusia también, a todos los productores de petróleo. Por lo tanto, no es todo tan sencillo ni como nos lo pintan en los grandes medios de comunicación. Estamos hablando de 21 millones de barriles de petróleo diarios que pasan por ahí procedentes de Irán, de Irak. A Irak también le estarían metiendo el dedo en el ojo. Kuwait, caso Arabia Saudí y Qatar, que acabo de mencionarlo, y Emiratos Árabes Unidos. Luego está el tema del gas licuado del petróleo, el GLP, que también pues, pasa por ahí unos 360.000 barriles al día, la gran mayoría de los cuales se dirigen también a China. Luego, Hormuz es crucial para el gas natural licuado, el GNL. Más de una quinta parte del suministro mundial, principalmente de Qatar, navega por ese paso de casi 100 millas de largo y 21 millas de ancho en su punto más estrecho, con carriles de navegación en cada dirección de solo 3 millas de anchura. Y luego a todo ello pues también se suma ese impacto que pueda tener en las operaciones de Dubái, que Dubái en estos momentos, Emiratos, es un hub de primera magnitud en el movimiento de transbordo de contenedores en la región y está siendo utilizado en buena medida por muchas empresas para poder sortear las sanciones a Rusia. Entonces, si tú cierras el estrecho de Hormuz, le generas un problema a muchos socios tuyos. Es más, a los únicos dos que te quedan, que en estos momentos pues podríamos decir que son China y Rusia, ¿no? ¿Qué más socios le pueden quedar? Por eso Putin y Xi Jinping o el gobierno ruso y el gobierno chino están haciendo declaraciones, pero no están haciendo declaraciones diciendo que van a poner a sus ejércitos en marcha ni que van a movilizar. No, todo lo contrario, todo apelando lo contrario. A la legalidad internacional y a solucionarlo todo pacíficamente. Ahí estamos. China tiene una oportunidad de oro para presentarse como garante de la paz y de la estabilidad internacional. ¿Y saben qué? Que no va a ser propaganda. En otras ocasiones no sé si lo era, pero ahora no será propaganda. China está aprovechando todos estos movimientos para presentarse como un socio fiable. A lo mejor en Taiwán no opinan lo mismo o los uigures no opinan lo mismo.
Pero esto, en términos de política internacional, da exactamente igual. Aquí lo importante es que todo el mundo está mirando a China asustado. Todo el mundo está mirando a Rusia asustado, diciendo la que van a liar estos y si no la lían, y se presentan como garantes de la estabilidad internacional, y si van a la ONU como han hecho y piden sanciones, aunque todo esto sea un paripé desde un punto de vista político, pero el mensaje que le estás dando al mundo es, oye, los malos son estos, ¿eh? Los que lanzan bombas son estos. Los peligrosos son estos, no nosotros. No, desde luego, el daño que Donald Trump ha hecho a la imagen exterior de los Estados Unidos con esto es incalculable. Incalculable. Luego hay otra deriva que es importante y que no se comenta. La necesidad que tienen determinadas élites occidentales de provocar un terremoto económico, disparando la bomba de la deuda para poner en marcha el nuevo sistema de monedas digitales de banca central, la renta básica, todos esos elementos que, bueno, hemos ido analizando progresivamente, sobre todo los sábados en el Gran Reseteo, en la parte del Gran Reseteo económico financiero, vamos a decirlo así, para justificar el saqueo de ahorros de los hogares para entregárselos a empresarios que se escudan en esa idea de las grandes corporaciones estratégicas que van desde el ámbito militar al tecnológico, pasando por las infraestructuras, pasando por las energéticas. Bueno, pues estos tipos, estas élites occidentales que están deseando provocar una crisis económica, hoy están tristes. Porque las bolsas no están desplomándose. Porque el petróleo no está subiendo. A ver, estamos sentados encima de un polvorín, que estos tipos llevan décadas llenando con todo tipo de artefactos explosivos financieros y monetarios. Entonces, cualquier chispa puede volar ese polvorín. De momento, esta no va a ser. Si se queda todo en ese ataque del fin de semana. Porque claro, volviendo al ataque del fin de semana. Esta mañana la agencia Bloomberg publicaba unas imágenes de satélite revelando que en lugar de suponer una victoria rápida, los ataques han complicado la tarea de rastrear el uranio. Totalmente. Muy bien. Teníais eso relativamente controlado. Teníais a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que yo, si hubiera sido el gobierno iraní, los había puesto en la calle hace meses. Sí. O sea, yo no habría dejado, si fuera el gobierno de Irán, yo no habría dejado entrar a ninguno de estos, porque todos ellos, al acabar su trabajo, hacen un informe y se lo entregan al Mossad. Sí. Pero no sobre la energía atómica, sino sobre toda la infraestructura iraní. Relaciones de poder, relaciones del Consejo Supremo, quién manda, quién no manda. Dice, oiga, pero ¿usted para quién está trabajando? ¿Para los espías? Han facilitado informaciones claves a la inteligencia israelí estadounidense. Estos tipos, los inspectores, nos dicen que no hay fugas radioactivas después de que hayan lanzado los bombarderos, ¿no? Estados Unidos. Vamos a creernos lo de los bombarderos. Ya entraremos en el futuro a hablar un poquito más de eso. Te dice, oiga, si ahí tenían uranio enriquecido. Son los 3 centrales fundamentales donde tenían uranio enriquecido porque estos señores estaban ya a punto de crear una bomba nuclear, ¿no? Ese es el relato, ¿no? ¿Alguien me puede explicar por qué no hay fugas radiactivas? Bueno, esa es la otra historia. Es que, claro, si efectivamente existía eso, que no lo sabemos a ciencia cierta, No lo sabemos. Pero por vía de hipótesis aceptemos que ha sido así. Y ha quedado obliterated, que fue el término utilizado por Donald Trump, es decir, absolutamente triturado, porque no hay fugas. No hay fugas radiactivas. Sí. No hay. Ha habido mucho más peligro en los ataques con drones que ha hecho Zelensky a la central de Zaporilla para provocar fugas radiactivas, que vayan los bombarderos estadounidenses y vuelen los 3 centros clave donde se supone que había uranio enriquecido. Que, por cierto, estoy sembrando la duda sobre el tema de los bombarderos porque es que nadie ha tenido información en tiempo real, ni siquiera servicios de inteligencia, hasta que Trump dijo que se había producido ese bombardeo. Cuidado. ¿Ha habido ataques? Sí. ¿Se han lanzado las bombas que nos dicen que se han lanzado? Yo sigo teniendo mis dudas. Lo voy a seguir investigando y les prometo que un sábado, antes de que acabe esta temporada, vamos a entrar en ello en el Gran Reseteo. Y luego, claro, aquí entra otra gran cuestión. Hay medios en países árabes que apuntan a que este ataque fue avisado con antelación al gobierno iraní para minimizar daños. Desconocemos si esto es cierto. Lo he visto en varios medios árabes. Pero no nos extrañaría porque ha habido precedentes y además muy cercanos en el tiempo. Esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un contacto entre Estados Unidos e Irán en la que funcionarios norteamericanos garantizaron a Irán que se trataría de un ataque puntual, un one-off, que se dice en inglés, ¿no? Que sería solo un ataque puntual
quedamos estupendamente ante el lobby sionista, nosotros ya nos lavamos las manos y seguimos adelante con las negociaciones, que parece que es la línea que quiere defender la Casa Blanca ahora. Ya, lo que pasa es que está por ver Amigo, si eso va a claro. colar o no va a colar. Claro. Esa es la gran cuestión. ¿Qué esperáis ahora? ¿Que los ayatolás que hagan el qué? Ahora mismo hay conversaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin para que el Kremlin ejerza de mediador. Problema, que el Kremlin le está diciendo a la Casa Blanca, oye, nosotros nos ofrecimos de mediadores antes de que les tiraréis los pepinazos. Claro, claro. Ahora yo que voy aquí a arreglarte la historia. Cuidado porque... desaguisado y claro. además con lo que tenemos pendiente de Ucrania, Donald, Claro, que claro. no sé si lo recuerdas. Con lo que tenemos pendiente de Ucrania y cuando Rusia, como también explicamos en el Gran Reseteo, Rusia participó claramente en la salida de Bashar al-Assad y dejó el camino, si no libre, pero bueno, digamos que no puso toda la carne en el asador y en esta ocasión, lamentablemente, nunca mejor dicho, para que el régimen de Bashar al-Assad se mantuviera. En un pacto, que era un pacto muchísimo mayor y que englobaba el Ártico, englobaba a Ucrania. Un Irán que tampoco dijo esta boca es mía cuando ha sido el principal perjudicado de la caída de Siria en términos internacionales, porque ya no podía mandar ningún tipo de suministros a Hezbollah. Se rompe toda esa cadena con Irán. ¿Hizo algo Irán al respecto? No hizo nada Irán al respecto. Hay determinados niveles, y esto lo digo, no es para tranquilizar, alguno a lo mejor se aterroriza más. Hay determinados niveles muy altos donde estados y países que nos dicen que son enemigos a muerte pactan. Esto es así desde que el hombre es hombre, prácticamente. Totalmente. El problema es que eso no es nada transparente y no sabemos de lo que están hablando. Entonces, de vez en cuando, pues algunos tenemos acceso a algunas informaciones y luego tenemos el arrojo de contarlo, porque otros tienen acceso a esas informaciones y se callan como ramonetas. Nosotros lo contamos. ¿Cómo toma la decisión Trump? Trump toma la decisión de esa luz verde. El término green light se ha utilizado mucho la semana pasada. Decían, estamos todos esperando a que Trump dé la luz verde porque el plan de ataque está ya diseñado y el Pentágono logró que Trump le dijera que le parecía bien ese plan de ataque. El tema era cuándo. Entonces Trump anuncia la semana pasada que daba 2 semanas a Irán para negociar. Una nueva mentira más. Una vez más ha faltado su palabra. Palabra que ya no vale nada después de tantas mentiras. Estaba sobrevolando el sábado las lujosas fincas vecinas de su club de golf de Nueva Jersey el sábado, y mientras se dirigía a un aeropuerto cercano en el Marine One, antes de volar a Washington, Trump recibe una llamada ¿de quién? Del secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario del Pentágono, el director del Pentágono. Esta es la voz de su amo, este es como si fuera un muñeco de ventríloco, le meten la mano por detrás los señores de Wall Street y los señores de Israel, yo no sé si se turnan para ello, y es el que está haciendo esa labor. Entonces, el secretario de Defensa, sin que hubiera mediado ningún tipo de amenaza por parte de Irán, sin que hubiera previsto ningún tipo de actuación, más allá de la pelea que tienen Irán e Israel durante las últimas semanas, ningún objetivo estadounidense amenazado, nada de eso, le dice Hegseth a Trump. Esto está contado esta mañana en el Wall Street Journal, ¿eh? Le dice Hegseth a Trump, presidente, es el momento de tomar una decisión definitiva. El secretario de Defensa puede llamar al presidente de Estados Unidos sin que haya sucedido nada, que sepamos, claro, para decirle que es el momento ya, que es la línea roja, decisión definitiva, ultimátum. Bueno, si lo respalda el complejo militar industrial y los lobbies sionistas... Claro. ¿Y el Congreso de Estados Unidos? Claro. Porque es que esa es otra. ¿El Congreso de Estados Unidos no tiene nada que decir al respecto? Porque si hay una amenaza clara, evidentemente pues tiene que actuar el presidente. Pero ¿cuál era la amenaza clara? Es que todavía nadie nos ha dicho qué amenaza clara era. Estamos todavía con lo de las armas de destrucción masiva. Entonces, le dice Hegseth, es el momento de tomar una decisión. O seguimos adelante con los ataques o abortamos la misión definitivamente. Y Trump le dice, green light, luz verde, ok. Es decir, que es el jefe del Pentágono el que consigue luz verde en una llamada en la que no sabemos quién mandaba más ahí. Si Trump, si Hegseth o a lo mejor ninguno de los dos. Entonces los halcones finalmente se imponen, los esfuerzos diplomáticos,
pues se quedan en un segundo plano, y entonces aparece la figura de Steve Witkoff, cual he mencionado yo aquí mucho, que es el enviado especial para Oriente Medio, influyente asesor de Trump, que es el que estaba capitaneando las negociaciones con Irán y que es un tipo del lobby sionista, y que yo aquí decía, Witkoff se lo está trabajando muy bien porque está haciendo su trabajo y encima se está oponiendo a las presiones del lobby sionista al cual pertenece. Y entonces sale Steve Witkoff y dice, señores, los iraníes nos están engañando y hay que atacar. ¿Qué reunión ha tenido Witkoff con los iraníes nueva desde que Israel atacó Irán? Ninguna. Entonces, este es otro de los del grupo de Israel First o Make Israel Great Again, que llegado el momento han mostrado también su verdadera cara. Pero es que leyendo ese reportaje del Wall Street Journal, ya no sé si es sexto o séptimo párrafo, nos da la gran clave de todo esto. Fueron funcionarios israelíes quienes aseguraron a Trump superioridad aérea que habían establecido sobre Irán y que con ello se reducía considerablemente el riesgo de una operación y que había que dar el visto bueno. Con lo cual, son funcionarios israelíes los que están tomando la decisión. Bueno, esto es igual cuando en un momento álgido de la Guerra Fría, la gente de la CIA le dijo a Kennedy que no se preocupara en llevar adelante la operación de Bahía Cochinos porque inmediatamente los cubanos se iban a levantar como un solo hombre y lo que iba a suceder es que reunía a la OEA y ya podía lanzar un ejército invasor de Estados Unidos, y todo esto sabían que era mentira. Solo que Kennedy, cuando se vio en la historia, dijo, pues yo no me meto en donde me queréis meter porque me habéis engañado como a un chino. Bueno, pues aquí da la sensación de que a Donald Trump había que engañarle, y no sé si le han engañado o ha querido dejarse engañar. Claro, porque aquí ya se abren muchas dudas, porque una vez que ya nos hemos dado cuenta, ¿no?, de lo que es Trump en su esencia, aquí ya se abren muchas dudas, y a mí me gustaría focalizar la cuestión en lo que comentaba antes de Siria. Todos eran conscientes de que Siria era un tapón para atacar Irán. Era un tapón. Entonces, todos los que han participado, algunos directamente, otros moviendo la cara hacia otro lado, otros facilitando o no poniendo, como decía antes, toda la carne en el asador, eran conscientes de que luego el objetivo era Irán. ¿Trump les promete que va a contener a Netanyahu y luego se sube en su barco? No lo sabemos. Esa es la mayor incertidumbre que hay, y la que no reflejan las bolsas, la que no refleja el petróleo y la que no reflejan, entre comillas, los mercados, vamos a decirlo así. Pero que ¿dónde está lo importante, lo mollar? Por no mencionar el elemento fundamental que ya nadie puede negar. Yo me he pasado el fin de semana bloqueando a energúmenos en las redes sociales, todos ellos aprendices de dictador, que a estos si les pones en cualquier sitio, pues se ponen a fusilar las primeras de cambio, porque no aceptan que la principal potencia occidental del planeta, Estados Unidos, tiene a su gobierno secuestrado por unos señores que sirven a intereses extranjeros y que están poniendo por delante las necesidades del gobierno de Israel a las de sus propios ciudadanos. Sí. Sí, porque esto, además, vamos a ver, claro, la gente que no se entera del mundo en el que vive y está dispuesto a creerse cualquier pavada, encima piensa que, claro, esto es en beneficio de Israel. No, vamos a ver, esto es en beneficio de determinados grupos, claro, dentro de Israel. Claro. Y los más de 200.000 israelíes que se han marchado de Israel en los últimos meses es porque no están muy entusiasmados. Como mucha gente nos ha marchado, entre otras cosas, porque con el pasaporte israelí no puedes ir a muchos sitios, esa es la realidad, y que verdaderamente están muy preocupados por esta política porque se dan cuenta del panorama que se le viene encima a Israel. Y a los ciudadanos, norteamericanos que viven en Oriente Medio. Bueno. Claro, es que ahora en todo el mundo todos los norteamericanos pasan a estar en la diana de los iraníes. Especialmente los que viven en países de Oriente Medio. Es que, de hecho, Washington se lo ha dicho. Ha dicho, oiga, estén alerta. Dice, ¿cómo que estemos alerta? Y ahora Trump lanza en esa, también utilizando esa expresión del MIGA, porque él lo ha utilizado en un tuit. Él ahora lo que dice es Make Iran Great Again. Yeah. Y ya apunta a esa operación de cambio de régimen. Entonces, vamos a hacer un programa, yo no sé si esta semana o la siguiente, ya veremos en el Gran Reseteo, donde vamos a explicar realmente cómo sale el Shah de Irán y quién trae a los ayatolás a Irán.
alguno a lo mejor se sorprende. Porque esto no es muy distinto a cuando metían a determinados líderes comunistas en trenes, ¿verdad? O nacionalsocialistas en trenes para que llegaran a determinados países. ¿Hay una operación de cambio de régimen? No. El heredero del Shah está en Estados Unidos, que ahora mismo está el hombre esperando a que pueda haber una operación de este tipo que llegue a buen puerto. ¿Hay contestación por parte del pueblo iraní contra su propio gobierno? Pues miren, si se cerrara el estrecho de Hormuz, a lo mejor los primeros días, ¿no? Pues había una cierta satisfacción, ¿no? Por decir que Irán pinta algo en el mundo, pero el reloj iría en contra de Irán a partir de ese momento y el propio gobierno, que iría perdiendo apoyos en buena medida, no solo externos, como he mencionado antes, sino seguramente internos. Porque es un país que está acorralado por las sanciones. Y cuidado, porque en este contexto yo sigo teniendo dudas de lo que va a hacer Rusia. Rusia va a mirar por los intereses de Rusia. Pues Rusia seguramente estará muy a favor de descongestionar la situación y de desescalar la situación y pedirá algo a cambio. Exacto, y no se va a jugar nada. No se va a jugar nada. Se va a dejar ningún pelo en la gatera. No, previsiblemente no. Claro. Y luego tenemos Rusia, además, va a apelar a la legalidad internacional, que la tiene toda de su parte, y queda encima divinamente como quien respeta la legalidad internacional, a diferencia de estos matones. Y por mucho que nos pinten que al final la alianza que se opone a Occidente es una especie de eje del mal, en lo cual están Irán, Corea del Norte, China, Rusia, etcétera, etcétera, no, lo que hay es un grupo BRICS que todavía se está cohesionando. Un grupo BRICS para el que Irán puede ser un problema también, ¿eh? Hombre, claro. No lo veamos todo tan blanco y tan negro, que nos están llevando a esa política de trincheras, y entonces es muy difícil entender las cosas, ¿no? En lo económico, como decía antes, de momento el mercado petrolero descarta el cierre de Hormuz, el precio del crudo está relativamente controlado, está cotizando plano, luego el oro ha bajado un 1%, debería estar subiendo como activo refugio, no está subiendo. Efectivamente. Las bolsas han corregido levemente, ahora cuando estaba empezando el programa en Wall Street empezaban con subidas, tendrían que estar cayendo a plomo. ¿No? Si nos están diciendo que va a haber una guerra nuclear, tendría que estar cayendo a plomo. Y al final, bueno, pues el índice, el MSCI World, que pondera, he escogido este porque pondera más de 1.000 empresas de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados, estaba cotizando con unas pérdidas del 0,1%. Entonces, y la deuda pública de Estados Unidos se mantiene plana en el 4,3% también. Voy a revisar la cifra ahora. Pues sí, igual 4,3%. Respecto a esta mañana ni siquiera se ha movido nada, ni una centésima. Entonces, cuidado con sacar conclusiones precipitadas y luego, pues como siempre decimos, aquí el problema es la incertidumbre que nos da el hecho de que haya muchos elementos que se nos escapan. Pero hay que ser honrado, y decir, oigan, hay muchos elementos que se nos escapan, los que tenemos encima de la mesa son estos y en función de estos elementos vamos a sacar unas conclusiones y vamos a sacar un análisis. Y es lo que intentamos, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar que pasen los días y, como siempre digo, vamos a rezar porque me parece que pocas opciones nos quedan, nada más que eso. Me estoy acordando, he visto esta mañana un vídeo de don César Vidal, una conferencia, a ver si nos dice usted dónde era, donde nos hablaba de Ezequiel, ¿no? Y de ese capítulo 33 y de cómo todos aquellos, ¿no? Que se utilizan la bandera del pueblo de Israel para poder cometer las fechorías a lo largo y ancho del planeta pensando que Dios les va a respaldar. Bueno, pues hay ejemplos históricos en la propia Biblia, en ese capítulo 33, ¿verdad? De Ezequiel, donde se muestra que no siempre salen las cosas como algunos considerarían, ¿no? Con Nabucodonosor y compañía. Sí, eso forma parte de una exposición que di yo ayer. Ayer mismo, esa es de ayer, ¿no? Ayer mismo, esa es de ayer mismo, me llegó y por eso la envié, porque han tomado 3 minutos de una exposición de 50, que es sobre la primera parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y entonces, cuando Jesús habla con un Nicodemo que ha ido en plan pelota y además por la noche para que no se entere nadie de que ha ido a ver a Jesús y tal, pues en un momento determinado Jesús le dice que para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Y entonces Nicodemo no se entera de qué es eso de nacer de nuevo ni nada por el estilo. Como eso no tiene nada que ver con el bautismo ni cosa parecida, de hecho Jesús le dice, hombre, ¿cómo es posible
que un maestro de la Torá no sepa de lo que estoy hablando cuando hablo del agua y del espíritu, lo cual sería imposible si estuviera hablando del bautismo. Y entonces la referencia de Jesús es una referencia al capítulo 36 de Ezequiel, y yo empezaba con el 33. Yo empezaba con el 33 claro, para llegar hasta el 36 explicar los antecedentes de ese capítulo 36. Y el capítulo 33 es un capítulo tremendo que empieza con un Ezequiel diciendo, mira, no digáis que es Israel, que si el templo, que si Jerusalén, porque Dios va a ejecutar un juicio fundamentalmente por dos razones. Habéis derramado sangre inocente y os habéis inclinado ante imágenes, y Dios esto lo va a castigar. Y lo terrible de ese capítulo 33 es que antes de que acabe le llega, porque Ezequiel era un exiliado, estaba exiliado en Babilonia, llega un mensajero que dice, ya ha caído Jerusalén, los babilonios ya han destruido Jerusalén, el templo y el reino de Judá. Y la lección es una lección que se repite a lo largo de la historia. Dios soberanamente juzga a las naciones y no hace excepciones diciendo las naciones que se comportan mal las juzgo siempre que no sea Israel. No, la historia precisamente lo que dice es exactamente todo lo contrario. Pues ahí está esa muestra, ¿no? Además, yo sé que muchos de los que nos siguen, pues evidentemente son creyentes, algunos incluso consideran que Israel es quien lleva, el gobierno de Israel es quien lleva razón en todo este proceso, y bueno, pues también les recomiendo que acudan a sus propias fuentes y descubrirán muchas cosas que a lo mejor seguramente no conocen. Desde luego, en el plano económico, insisto, ahora mismo las navieras están todas elevando precios, elevando fletes, y bueno, pues evidentemente va a seguir habiendo incertidumbre, y con la mirada puesta también en esos hutíes en el Mar Rojo, que eso sí que parece que van a aumentar un poco la presión sobre el determinado tráfico marítimo, y esto al final pues va a suponer un incremento de precios, un incremento de esa tensión inflacionaria, y por lo tanto, pues al final lo vamos a pagar los propios ciudadanos. Más cosas. Tema OTAN Sánchez, porque lo de Sánchez es tremendo, ¿no? Eso de grabarte a ti mismo entrando en una sala vacía y luego dar un discurso como si hubiera gente escuchándote. Este hombre se ha vuelto loco, es un actor, ha perdido completamente el norte, todo a la vez, don César. Yo ya no sé. Bueno, yo creo que él es un actor. Él fundamentalmente es un actor. Yo creo que durante mucho tiempo quien le ha escrito el guión es Begoña. Es decir, a diferencia de él, que yo no creo que sea especialmente espabilado, creo que sí es ladino, se sabe mover bien y tal, pero yo no creo que sea especialmente inteligente. Yo creo que Begoña sí es muy inteligente, y yo creo que durante mucho tiempo le ha ido escribiendo el guión con éxito. No sé si lo sigue haciendo, pero vamos, tengo una certeza casi absoluta de que lo ha hecho durante años. Y entonces, bueno, pues él sabe que esto al final es un teatro, y como esto es un teatro, lo que tienes que representar es una obra. Oiga, y eso no es ninguna tontería. Acuérdese usted de que cuando el emperador Octavio estaba agonizando y a punto de morirse, dijo, si he hecho bien la obra, si he representado bien la obra, aplaudidme. O sea que si un personaje de la talla de Octavio, que vamos, le daba sopas con ondas a Pedro Sánchez, al final de su vida era consciente que había representado un papel teatral, pues imagínese este. Pues todo a las puertas de esa cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en La Haya, que, bueno, pues evidentemente ahí el problema fundamental es España, porque el mensaje que quieren sacar en ese comunicado es que se comprometen todos los socios a aportar el 5% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa para la OTAN, con una matización, y es que es el 3,5% en defensa estricta, entre comillas, y el 1,5% en gastos relacionados con la seguridad, con lo cual aquí se abre pues mucho la mano para que se puedan destinar estos fondos fundamentalmente a empresarios. Esto es una canalización, es una transferencia de renta, es un robo, es un saqueo de los recursos de los ciudadanos, utilizando como excusa la guerra de Ucrania. No sé si mañana también utilizarán la guerra de Irán, que en ese sentido pues le viene fenomenal, ¿no? Entonces ha habido una negociación incluso pues, de género epistolar. Se han ido mandando cartas el gobierno español y la Secretaría General de la OTAN. Entonces, la última carta en la OTAN es la siguiente. El párrafo determinante es este. Dice Mark Rutte. Le envía una carta a Sánchez y dice: entiendo que España está convencida de que puede cumplir el nuevo acuerdo de objetivos de capacidad, es así como se llama esto, con una trayectoria de gasto menor al 5%.
del Producto Interior Bruto. Es decir, podéis cumplir con un gasto menor del 5% del Producto Interior Bruto. Y continúa diciendo, puedo confirmarle que el acuerdo en la próxima cumbre de la OTAN dará a España flexibilidad para determinar su propia ruta soberana para alcanzar la meta de los objetivos de capacidad y los recursos anuales necesarios en términos de porcentaje del PIB. Para presentar sus propios planes anuales. Y ya está. Entonces, claro, Sánchez, cuando recibe la carta, monta la rueda de prensa esta diciendo, bueno, soy Jesucristo. O sea, yo ahora voy a salir ahí, soy el jefe. Le he plantado cara a la OTAN, he conseguido salvar las pensiones, he conseguido salvar el gasto sanitario, he conseguido salvar el estado de bienestar español, todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente. Claro, soy el número uno. Vamos a ver, España a lo que se compromete es a cumplir el 5% del Producto Interior Bruto a partir de 2029. Y dice, oiga, ¿y por qué le permiten a España hacer esto? Porque Sánchez es un peón perfecto para la OTAN en estos momentos, sobre todo si se abre y se confirma, ya desde hace meses estamos en ello, en un nuevo conflicto en Oriente Medio, porque España, con Sánchez de presidente, es perfecta porque Marruecos es la pieza clave en el sur del Mediterráneo, en el norte de África, y España está plegándose a todas las exigencias que le hace el régimen de Mohamed VI, tanto en el plano militar como en el plano económico, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese paripé, cuando sale Sánchez criticando el Estado de Israel, etcétera, etcétera, es eso, un paripé. Porque luego le entrega el oro y el moro a Marruecos, que es un socio preferente de Israel y un socio preferente de la Casa Blanca y del Pentágono, especialmente con Donald Trump en la presidencia. Y por eso se lo permiten. Entonces, España, cuando se celebre la cumbre, va a firmar el documento del 5%. O sea, que nadie se engañe. De hecho, ya había algunas fuentes de la OTAN esta mañana. Claro, se han enfadado con él porque le dicen, macho, o sea, yo he llegado a un acuerdo para dejarte manga ancha, luego encima no vayas a ponerte la medalla porque tú vas a tener que firmar aquí el 5%. Otra cosa es que a España se le dé un plazo determinado para cumplir ese 5%. Y ese es el gran truco de todo esto. Mientras oposición y gobierno, pues se lanzan los trastos a la cabeza. Entonces, ¿cuánto va a gastar España a partir del año que viene? El 2,1% del Producto Interior Bruto. ¿Qué hace falta para poder cumplir ese compromiso? ¿Que haya presupuesto general del Estado? ¿Va a haber presupuesto general del Estado? Con casi total seguridad, no. Porque no lo ha habido el año anterior ni el anterior. Entonces, si no tienes presupuestos, ya puedes tú prometer, voy a volverlo a decir con toda la intención del mundo, el oro y el moro. Y luego saca un comunicado del Palacio de la Moncloa, absolutamente vomitivo, diciendo que si se comprometiera ese 5% del PIB en gasto militar, ello supondría, abro comillas, subir a cada trabajador los impuestos en 3.000 euros al año, eliminar todas las prestaciones por desempleo, enfermedad o maternidad, reducir en un 40% las pensiones o recortar a la mitad la inversión estatal en educación. ¿De dónde se han sacado ustedes estos cálculos, señores? Dice, no es que tendríamos que desembolsar 350.000 millones en los próximos años. 350.000 millones es lo que ingresa ahora mismo Hacienda con María Jesús Montero y su pistola. 350.000 millones es una cantidad muy inferior a todo lo que ha elevado la deuda pública Sánchez desde que está en el gobierno. Evidentemente que sería un desembolso absolutamente elefantiásico y que supondría recortar el estado del bienestar, pero cuando lo decíamos nosotros nos llamabais antipatriotas, nos decíais que éramos unos negacionistas. Cuando decíamos el objetivo del 5% de la OTAN es a costa de las pensiones, de la sanidad, de la educación de toda Europa. Bueno, ¿Qué pasa? Borrell lo reconoció, o sea, que aquí no nos vamos a engañar. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí de Sánchez? Sánchez no va a aumentar el gasto en defensa porque no tiene presupuestos, ni ninguna orientación de que los pueda tener. Segundo lugar, si fuera adelante con esto, porque a él le daría igual, porque él no tiene ideología ni nada. Si fuera adelante, esto dificultaría aún más las relaciones que tiene con sus socios políticos. Muchísimo más. Hay que decir, Sánchez no es que no crea en la guerra ni crea en la... Sánchez no cree en nada. No, realmente no. Él cree en estar, en la silla, en el sillón. Entonces, este año ha aprobado la mayor subida en gasto en defensa de la historia de España porque no le quedaba otra. Pero ya está, hasta ahí. Entonces, ¿qué hace? No puede, pero siendo consciente de que es un agente de la OTAN, de que es un agente fundamental, insisto, para seguir lubricando a Marruecos
utilizando el doble puente europeo-atlantista, pues él dice, oye, hago de la necesidad virtud y digo, oiga, es que me opongo a realizar este desembolso. Un desembolso que es absolutamente innecesario, hay que decirlo, de ninguno de los países. Es decir, con un incremento del gasto militar, lo único que se consigue es dar de comer al complejo militar industrial londinense de Washington, francés y parcialmente italiano, y un poco también español. Pero fundamentalmente es Italia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Alemania ni siquiera. Alemania los van a poner a hacer balas. La economía alemana se va a basar en hacer balas. Y en torres de carros de combate. Porque luego está el tema de Alemania. Alemania, la próxima semana, tiene que aprobar los planes presupuestarios del nuevo gobierno. El nuevo gobierno ha llegado diciendo que se van a gastar miles de millones en un fondo especial para infraestructuras. ¿Qué pasa? Que quieren meter, el ministro del Clima quiere reclasificar las compras de gas y ponerlas como medidas climáticas. Diga, pero ¿quemar gas no emite CO2? Dice, sí, claro. Dice, bueno, pues entonces ¿en qué quedamos? No, es que vamos a utilizar el gas, pero ¿no era el gas lo que utilizabais antes, el que venía por Nord Stream? Y nos estabais diciendo que eso había que cortarlo. Entonces, los clientes del gas, que son los que están pagando hasta ahora ese incremento de costes, van a compartir el gasto con el resto de alemanes. A través de una ley complementaria al presupuesto que esconde una pequeña frase con un gran impacto. Dice, las normas del Fondo para el Clima y la Transformación se modificarán de tal forma que en el futuro también se podrá recurrir a él para reducir el precio del gas. Van a subvencionar el gas utilizando dinero destinado al cambio climático, eliminando en su forma actual un recargo que hay por almacenamiento de gas. Cuando se produjo la voladura de Nord Stream, pusieron un recargo por almacenamiento de gas. Entonces, con cada kilovatio hora de gas que consumen actualmente los clientes alemanes, pagan una parte de ese recargo. Y ahora lo que se hace es que ese recargo lo paguen todos. Entonces, ya sea con bombas de calor, calefacción de gasóleo, calefacción urbana, en el futuro todo el mundo va a abonar eso, todos los alemanes. Y esto evidentemente no tiene nada que ver con la protección del clima o con la transición energética. ¿Sabe usted, antes de que volaran Nord Stream, de quién eran los depósitos de gas alemanes? ¿Por quiénes estaban gestionados? Fundamentalmente por rusos. Claro. 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 ¿Y qué hizo Rusia? Pues vaciar sistemáticamente los depósitos de gas como medio de presión. Decía, oye, ¿para qué tienes almacenes si tienes ahí los gasoductos Nord Stream? Si no te hace falta almacenarlo, si tienes ahí un tubo. Porque el almacén tiene sentido, bueno, pues si no tienes acceso a través de un gasoducto, si lo tienes que comprar gas natural licuado, etcétera, etcétera. Estamos a 23 de junio. En estos momentos, normalmente, el precio del gas es bajo en comparación con el invierno y, por lo tanto, los países que hacen comprar gas para el almacenamiento y que luego, cuando llegue el invierno, se puedan utilizar las calefacciones. En estos momentos, Alemania tiene un nivel de almacenamiento de gas del 43%. Hace un año, por estas fechas, era del 76%. Hoy es del 43%. Muy bien. Pues van de fábula, ¿eh? En teoría, antes del 1 de noviembre tienes que tener el 90% de la capacidad. Sí, en teoría. Si el gas está relativamente barato, ¿por qué no aprovechas ahora para llenar? Y aquí está la gran clave de todo esto, ¿no? Me lo ha explicado además Fernando Rodríguez. Yo no sabía cómo funcionaba esto, que es un consultor, bueno, yo creo que trabaja en el sector energético alemán, lo menciono en alguna ocasión, y es la clave de esto. Como está relativamente barato, no se llenan los depósitos porque se espera que el gas suba para que sea más negocio. Entonces, las gasistas no les compensa pagar por almacenar gas que pueden comprar al mismo precio en unos meses. ¿Por qué sucede esto? Porque las empresas energéticas, en contra de lo que nos dicen, que son empresas estratégicas, que son empresas de Estado, que hay que ayudarlas porque aseguran la soberanía nacional, las empresas energéticas no miran por la seguridad de abastecimiento. No desean un mercado competitivo. En ningún país, pero en Alemania hay un problema adicional, y es que ya no tienen el Nord Stream. Y además Ursula von der Leyen les ha dicho, y no vais a tener el Nord Stream. Y Friedrich Merz, el canciller, ha dicho, claro, Úrsula, lleva razón, no vamos a tener Nord Stream. ¿Por qué? ¿A qué intereses está sirviendo el señor Merz? ¿Por qué la empresa Uniper, siendo pública alemana, no ofrece menores precios por almacenar el gas contribuyendo a la seguridad energética de Alemania?
¿A qué intereses está sirviendo Merz? Ha anunciado que va a construir 50 térmicas de gas. ¿De dónde vas a sacar el gas, Merz? ¿Dónde lo vas a almacenar? ¿Se van a forrar tus amiguetes financieros y energéticos? Hay una gestora del mercado de gas que se llama Trading Hub Europe, que ha emitido un informe reciente que dice que la situación de Alemania es crítica. ¿Esto ha salido en algún periódico? No. ¿Se va a producir desabastecimiento de gas en Alemania el próximo invierno? Pues seguramente no. Lo que sí va a pasar es que se van a disparar los precios del gas. ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que se disparen los precios del gas. Y al final, Alemania quemará carbón y dependerá más de las importaciones de electricidad de Francia. Y los dos jefes de Merz y de Macron, que son los mismos, que son los bancos, a aplaudir con las orejas. Se habla de Alemania, pero en Reino Unido las reservas también están incluso peor. Y en Austria también. Y de todo esto no se habla. Ahora sale Nadia Calviño, desde el Banco Europeo de Inversiones, y dice, aquí tenéis, chavales, 100.000 millones para lo que os haga falta. El Banco Europeo de Inversiones fue creado precisamente, como su nombre indica, pues para facilitar en esa cohesión europea, países que tuvieran dificultades para realizar determinadas inversiones porque no hubiera capitales extranjeros que quisieran invertir en infraestructuras, en una mejora, ¿no?, de la capacidad productiva del país. Pues han cambiado los estatutos para gastarse el dinero en armas. Claro. Entonces, nos dicen que va a triplicar su inversión militar y que lanza el mayor programa de innovación tecnológica de la Unión Europea. No, señores. No, señores, ustedes no van a innovar nada. Ustedes le van a dar el dinero a estos empresarios. Es la mayor cifra en la historia, ¿eh? En la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones está Nadia Calviño, la presidenta, y luego están los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Es decir, esto es un enjuague más. ¿Sabe cuál es el proyecto estrella que se va a financiar con estos 100.000 millones? Esa innovación tecnológica de la que nos habla Calviño. Una base militar alemana en Lituania, en el marco de la OTAN. Para eso se van a gastar el dinero. Está muy bien. Es algo que hizo el tío Adolf también, ¿eh? Sí, el pintor austriaco también hizo esto, ¿no? También hizo eso, sí. Los estatutos no permitían al Banco Europeo de Inversiones hacer este tipo de desembolsos. No podían financiar armamento. Hasta abril del pasado año. El 12 de abril del pasado año, los ministros dicen, no, vamos a modificar las reglas. Y entonces, bueno, pues así podemos ayudar a financiar. Como la Unión Europea en sí no tiene dinero, se emiten eurobonos, las propias haciendas europeas, pero claro, cuando empezaron a hablar de que se iban a gastar ingentes cantidades de recursos, dicen, bueno, ¿de dónde los sacamos? De momento que los ponga el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, para que el incremento de gasto de los estados y las inversiones de la industria se lleven a cabo, hay que acceder a créditos bancarios. Y es ahí donde entra el Banco Europeo de Inversiones. Se le va a dar crédito público a los estados para que se lo entreguen a las empresas de armamento. Y eso se financia con eurobonos. Tampoco se está diciendo. Entonces, como la industria necesita esos fondos para ampliar la producción, se plantea que el Banco Europeo de Inversiones pueda ser el banco que conceda estos créditos. Créditos que nunca se devuelven. En definitiva, se engrasa la máquina de dinero público para producir y vender armamento. Que parte, insisto, sí lo van a hacer los alemanes, los italianos de Leonardo, los de BAE Systems en Reino Unido, el complejo militar industrial francés, con su ámbito nuclear, con Aruba, algo trincará Indra, algo trincará Airbus, pero fundamentalmente es un dinero que va a parar a las compañías norteamericanas. Hablando de Calviño, también me acordaba yo, esta mañana voy a contar una cosa que le va a gustar mucho hoy a nuestros oyentes. ¿Te recuerda a don César, el marido de Calviño, que le pillaron con el carrito del helado repartiendo fondos europeos? Sí. Allí por la puerta de atrás, con unas empresas que se dedicaban a las ayudas a la digitalización de pymes, ¿verdad? Sí, era bonito aquello, sonaba esto bien. Sí. Esto, Calviño, de hecho, favoreció a la empresa de su marido y la permitió convertirse en uno de los repartidores del dinero del llamado kit digital. Kit digital ha habido muchas convocatorias, pero fundamentalmente es una cosa que se saca Sánchez de la manga con dinero europeo y entonces dice, bueno, pues hay una serie de miles de millones de euros. Yo lanzo una serie de programas. Este dinero en teoría se destina a pymes y autónomos para que digitalicen sus actividades, pero la realidad es que
se crea una figura intermedia, que es la que se lleva aquí la mordida, que es el agente digitalizador, que es el encargado de desarrollar los proyectos y que a la postre pues es quien se queda con la subvención. Una subvención que luego no se emplea o se emplea una mínima parte en beneficiar realmente o en favorecer la digitalización de la pyme o el autónomo de turno. Yo hace un mes me apunté para optar al kit digital, don César. Me apunté. Muy bien, muy bien. Era usted como esos médicos que prueban la vacuna en sí mismos antes de... Esto es como cuando me infiltré en comisiones obreras. Sí, me infiltré en comisiones obreras una vez para ver realmente por dentro si la cosa era como yo me la imaginaba y era bastante peor. Pues en este caso yo solicito mi ayuda, kit digital. Doy autorización para que pues, se crucen mis datos, para poder confirmar que cumplo con los umbrales de renta, etcétera, etcétera. Recibo una comunicación de que me habían concedido el kit digital, de que me habían concedido 3.000 euros para que yo eligiera una solución digital entre la cual pues se suponía pues acceder a un equipo de altas prestaciones que permitiera pues hacer streamings de audio, de vídeo, etcétera, etcétera. Alguno dirá, bueno, pero tú ya estás haciendo streamings de audio y de vídeo. Bueno, pues ya ven ustedes el filtro que tiene el ministerio de turno para conceder estas ayudas, porque con que se hubiera metido uno en internet y hubiera puesto mi nombre, dirían, bueno, si este hombre ya está haciendo streamings, no necesita ninguna ayuda para la digitalización. Bien. Que conste que yo solicito el kit en todo momento sin ninguna intención de cobrarlo, porque a ver si alguno no se entera. Entonces, me mandan eso y me conceden 3.000 euros, ¿de acuerdo? Y digo yo, bueno, 3.000 euros. Digo, bueno, pues con 3.000 euros pues, puedes tener un ordenador más que decente, 2.000, 2.500 euros. Yo digo que con otros 500 euros, pues bueno, pues puedes sacar adelante que te creen una página web, ¿no? También pues es un coste que más o menos podría ser asumible, ¿no? Entonces, me pongo en contacto con la administración y la administración dice que me va a llamar a mí un agente digitalizador. Entonces me llama una señorita, no era española, y me empieza a contar, ¿no?, todo el tema de que yo tenía que elegir una solución digital, etcétera, etcétera. Digo, miren, yo estaría interesado en este modelo de ordenador y luego, pues, con el resto de la ayuda, pues dentro de esta solución digital, que me creen una página web, porque no dispongo de página web. Y entonces me dicen, no. El ordenador tiene que ser por un valor de menos de 1.000 euros. Digo, bueno, pero ¿y todos los que tienen ustedes en su catálogo? Son ordenadores que no tienen, o sea, que están con unos precios sensiblemente inflados. Es decir, ordenadores que ellos ponían como que debían costar 1.500, 2.000 euros, en el mercado valían la mitad, costaban la mitad. O sea, ya había ahí una sensación de fraude, lo cual le trasladé también a esta persona sin que no me dijera nada o no me negara la historia. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me dicen, no, son 1.000 euros para el ordenador y 2.000 euros para hacer la página web? Miren, con 2.000 euros... Muy bien. Estará don Isaac ahora que se sube por las paredes. Con 2.000 euros no es que me haga una página web. Es que me hago 10 páginas web con 2.000 euros. Una página web que te hacen ellos, y que por lo que he podido investigar después, es una página web que es bastante lamentable, una calidad bastante reducida. Ergo, el gobierno no me da a mí 3.000 euros, se los da a la empresa, al agente digitalizador. El agente digitalizador me coloca un ordenador con un precio exclusivamente o excesivamente inflado y luego me hacen una paginita web. Todo eso a ellos les costará entre 800 y 1.000 euros. Y los otros 2.000 que hacen con ellos se los quedan a la buchaca. No, pues el marido de Nadia Calviño tenía una de estas empresas. No me diga que no es bonito. No me diga que no es maravilloso. A mí me parece una belleza, vamos. Oiga, no están ustedes diciendo, oiga, le voy a dar una ayuda para que digitalice. No hay control de ningún tipo. De ningún tipo. Sobre si esa persona lo necesita, para qué. Hay un montón de agentes digitalizadores que están pegando el pelotazo. Estamos hablando de delincuencia, ¿eh? Amparada por el gobierno, pero delincuencia. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Respaldada por el gobierno. Y encima no se consigue el objetivo para el que te está dando el dinero la Unión Europea, porque no estás digitalizando nada. No está digitalizando absolutamente nada. Evidentemente yo no voy a solicitar o no voy a hacer efectiva esa subvención. Yo no sé si habrá muchos, pero al acabar ya me decían, bueno, ¿me puede usted explicar las razones por las que rechaza usted todo esto? Y se las conté de una manera bastante más resumida de lo que lo he hecho aquí. Pero no debía ser el primero que lo exponía. ¿Cuántas ayudas de este tipo,
¿cuántas subvenciones de este tipo habrá y que ni siquiera conocemos? Cuando se habla de incrementar presupuestos, cuando se dice de que si hay dinero o no para los enfermos de ELA, cuando estamos recurriendo a determinados subterfugios para ver hasta qué punto se pueden incrementar determinadas partidas en la sanidad, en la educación. Chorreo de dinero. Verdaderamente es impresionante. Es un chorreo de dinero. Yo a veces tengo la sensación de que tienen un equipo de estafa y trinque, o sea, que realmente tienen un equipo de estafa y trinque que está continuamente concibiendo ideas para ver cómo robar al prójimo de manera incluso legal. Programa Kit Digital, y hay hasta 5 logos ahí. Bueno, 4. Está el del Gobierno de España, Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Red.es y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esto estamos. En esto estamos, ¿no? Y ya para terminar, quería también hacer referencia a una planta fotovoltaica, de la cual ya he hablado mucho en este programa, una levantada por Iberdrola en Badajoz, levantada por Iberdrola según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de forma ilegal. ¿De acuerdo? Aquí lo contamos, es una planta fotovoltaica que incluso estuvo en la diana cuando se estuvo hablando de la posibilidad de que alguna central fotovoltaica fuera responsable directa del apagón. Esta central pues estaba en las quinielas, ¿no? Bueno, pues esta planta, levantada por Iberdrola en tiempo récord, me consta gracias al látigo de muchos de los capataces de Iberdrola, que como los vikingos en su momento prácticamente solo les faltaba golpear a los 4.000 tipos, no, a los 2.400 tipos que levantaron estas instalaciones en un tiempo récord. Va a continuar en pie, va a continuar funcionando, tal y como ha venido funcionando desde abril de 2020, porque el Tribunal Supremo echa una mano al señorito, a Sánchez Galán, a Iberdrola, a pesar de considerar la operación de expropiación de los terrenos como un, cito textualmente, auténtico fraude de ley y abuso de derecho. A pesar de ello, estima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola contra la sentencia del Tribunal Extremeño, que consideró en mayo del año 2022 que la expropiación forzosa de 525 hectáreas que realizó la multinacional al propietario de los terrenos pues fue realizada de forma ilegal, por lo que obligaba a desmantelar la construcción que abarca pues prácticamente una superficie de 3 municipios a la vez. Estaríamos hablando de Usagre, de Hinojosa del Valle y de Bienvenida, todas ellas en la provincia de Badajoz. Allí se instalaron 1.430.000 paneles fotovoltaicos. Es una barbaridad. No está mal, ¿eh? No está mal. Con el objetivo de producir cada año energía equivalente para suministrar energía a unos 250.000 hogares. No hacen falta más detalles. Reflejo de la sociedad en la que vinimos, estos empresarios que cuando les hace falta, pues los tribunales le echan una mano. ¿Me puede alguien explicar si el Supremo admite que la expropiación ha sido un fraude de ley y abuso de derecho? ¿Por qué le enmienda la plana al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? He leído el auto, señores, y es absolutamente vergonzoso. Bueno, pues se respetan las decisiones judiciales, pero desde luego que en este caso también las tenemos que criticar. Pero bueno, con Iberdrola hemos topado. Esa Iberdrola que se llevaba también, ¿recuerda usted con Joe Biden? Cómo sacaban pecho diciendo que eran los únicos a los que les habían invitado al jardín a la toma de posesión de Joe Biden, y donde manda señorito, en este caso, pues no manda marinero. Le llamo señorito todo el rato porque las grabaciones de los múltiples casos de Villarejo, Iberdrola es una de las empresas que contrató a Villarejo, plan del que estuvimos hablando el sábado en cesarvidal.tv, pues cuando hablaban Villarejo y el responsable de seguridad de Iberdrola, se referían al presidente como el señorito, que es como se le conoce a Sánchez Galán. Iberdrola, empresa cuyos principales accionistas son BlackRock y el Fondo Soberano de Qatar. Bueno, pues al final acabamos como empezamos, prácticamente, ¿no, César? Sí, efectivamente hemos dado una vuelta redonda que yo creo que es muy, muy iluminadora, ¿no? O sea que es así. Y hoy tenemos CID, ¿no? En Así fue España. Hombre, hoy tenemos al CID que cae en desgracia y todo, y en fin, lo vamos a ver, pero vamos, va a quedar muy bien, ya lo verá usted. Pues en un ratito le veo, ¿no? En Así fue España, que me borré, hice novillos el lunes pasado. No, hizo novillos, no, estaba usted de baja, que es algo muy distinto. Qué viejuno es eso de hacer novillos, ¿no? Sí.
Mucho. Yo recuerdo como una de esas cosas que se te quedan de la memoria. Mi hermano era un gran aficionado, siendo muy niño, a la lectura de los tebeos de la editorial Novaro, que era una editorial mexicana, etcétera, etcétera. Y entonces, uno de los que más le gustaban, supongo que no le molestará que lo diga, porque él, a fin de cuentas, el pobrecito tendría 5 o 6 años, eran los de La Pequeña Lulú. Sí. Me gustaba mucho porque había un sujeto gordito que se llamaba Toby, con el que él se sentía muy identificado, no por lo gordito, porque mi hermano ha sido siempre delgadísimo, sino por las aventuras que pretendía y todo lo demás. Entonces él se sentía muy identificado con este tipo de historias. Y un día descubrimos, leyendo La Pequeña Lulú, que el equivalente a hacer novillos en México era pintar venado. Y nos quedamos, para que vea usted que leer, aunque sea TVO, se aumenta el vocabulario, sí, yo etcétera, leía muchísimos cómics, sí. Y entonces, pues resulta que estos habían decidido no ir a clase y tal, y vamos a pintar venado. Y claro, nos quedamos con lo del pintar venado, o sea, de esto ibas aprendiendo cosas así que a veces eran muy divertidas. Por ejemplo, que en los tebeos de la editorial Novaro, sobre todo los que aparecían pues gente fuera de la ley, como podían ser los del Llanero Solitario, o como podían ser Bonanza, cuando se referían a los delincuentes, a los malos y tal, los llamaban los pillos. Los pillos. Y entonces, los pillos. Y claro, la palabra pillo en español tiene ya otro sentido. En español de la península, me refiero, en español de España, pues tiene otro sentido, ¿no? Pero claro, los pillos. O sea, casi te parecía cómico al Llanero Solitario y a Toro persiguiendo a los pillos, ¿no? Pero esos no pintaban venado nunca, las cosas como son. O sea, pero bueno, de estas cosas que realmente a mí me traen recuerdos muy entrañables de la infancia. O sea, se lo comento como realmente algo que me parece divertido recordarlo. Pues un saludo por aquí a don Gustavo Vidal. Sí, andará por ahí dando leña, lo más seguro, o sea, que es con lo el suyo. crochet. Y con los que dan leña, con el crochet, pero sin agujas, ¿no? Ya, exactamente, crochet. Sí, estará ahí dando leña a él. Muy bien, hace muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos ahora enseguida. Enseguida nos vemos con el CIF. Vaya usted preparando el palafrén para ir cabalgando tranquilamente. Todo el asunto. Sí, voy preparado. Exactamente. Muy bien. Abrazo, don César. Hasta ahora. Un abrazo.